Saludo cristiano para todos en el nombre del Señor. En esta hora vamos a analizar Hechos capítulo 16, versículo 31. ¿Hay bautismo de niños en este pasaje? ¿Hay una promesa de salvación para todas las familias de la tierra? ¿Hay una promesa de salvación para cuando una persona se arrepiente, automáticamente su familia es salva? Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces algunos dicen, si yo me arrepiento, mi familia automáticamente es salva. ¿Quiere decir este versículo eso? De ninguna manera. Las respuestas a estas incógnitas, a estas preguntas es negativo. Aquí no hay bautismo de niños, aquí no hay promesa de salvación para todas las familias de la tierra, aquí no hay salvación automática para las personas cuando alguno de los pertenecientes a la familia se entrega al Señor. Ellos automáticamente son salvos de ninguna manera. Lo que la Biblia nos narra es que en Hechos 16:25 dice que a medianoche Pablo y Silas oraban. De repente vino un terremoto y dice la Biblia que el carcelero, despertando y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Entonces, como según la costumbre romana, si los prisioneros se escapaban, los carceleros tenían que sufrir la pena que se había impuesto a los escapados. Al parecer, cuando a un carcelero se le escapaban los prisioneros, lo mataban a él. E incluso su familia se veía afectada. Si leemos Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 19, cuando a Pedro, un ángel del Señor le abre las puertas de la cárcel. Y encontramos allí, dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces, según la costumbre romana, mataban a la persona, al carcelero lo mataban. La familia también sufría algunas consecuencias. En este caso, Pablo tenía ciudadanía romana. La ciudadanía romana ofrecía algunos privilegios, pero estas autoridades de Filipos temían porque era ilegal azotar a un ciudadano romano. Además, un ciudadano romano tenía derecho a un juicio justo, el cual al apóstol Pablo no se le otorgó. Si leemos Hechos 16:37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, y eso no se le podía hacer a un ciudadano romano. Siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, porque los magistrados a través del carcelero le dijeron que se fueran callados, que ahí no había pasado nada. Entonces, el carcelero desenvainó su espada para matarse, porque los carceleros tenían la responsabilidad de sus prisioneros y debían dar cuenta si llegaban a escapar. Hay que entender que parece que esto sucedió en un día y medio, más o menos, un día y medio. El carcelero se imaginó que los presos se habían escapado, así que, conocedor del severo castigo que le esperaba, estaba a punto de quitarse la vida cuando Pablo le informó que todos se encontraban allí. Entonces, cuando Pablo vio que él se iba a suicidar, él le dijo, no se haga nada, nosotros estamos aquí. Pero él les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cuando él pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? No es un reconocimiento de Jesucristo como su Salvador. Él está ahí preguntando, ¿qué debo de hacer para ser salvo de la muerte, de la jurisprudencia romana? Obviamente, el apóstol Pablo le recomienda a Cristo, porque en Cristo lo tenemos todo. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia con problemas de diferentes formas
y nosotros les decimos, busque de Dios, busque de Cristo. Y incluso muchas personas han venido a la iglesia enfermos y el Señor los sana, pero no vuelven. Eso se llama arrepentimiento circunstancial. Entonces, el carcelero no preguntó qué tengo que hacer para ser salvo en el sentido espiritual, sino en el sentido físico. La respuesta del apóstol Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo. Le presentó a Cristo como la solución a la muerte de él y los problemas de su familia, y serás salvo tú y tu casa. En el versículo 32 le hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa, dice la palabra del Señor, que creyeron y se bautizaron. Los predicadores romanos, católicos romanos, muestran de que aquí hay bautismo de niños porque fue bautizado él y su familia. Y en toda familia hay niños. Bueno, eso es una vez más teología especulativa. En todas familias no hay niños porque Zacarías y Elizabeth no tenían hijos. Y hay muchos hogares donde no hay niños. En el caso mío, en mi casa, no hay niños. Aquí no hay niños, todos ya son mayores de edad. Entonces, lo que la Biblia muestra aquí es lo siguiente. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Uno que le va a hablar del evangelio a un niño. Un niño no tiene raciocinio. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, con todos los que entendieron el evangelio, a todos los que le habló del evangelio. Y llevándolos a su casa, los puso a la mesa y se regocijó. Los niños no se regocijan. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces los niños, los bebés de días, de meses de nacido, no tienen regocijo. No se regocijan en el evangelio. No se regocijan en la palabra de Dios. No se regocijan en la salvación. El regocijo es una alegría o un gozo intenso. El regocijo es una satisfacción o una complacencia intensa. Además, el raciocinio es la habilidad de pensar. Y para regocijarse se necesita raciocinio. El raciocinio es la habilidad de pensar, es la habilidad de procesar y usar información para adquirir conocimiento, entender el mundo. ¿Cómo va a entender un niño el evangelio? ¿Cómo va a entender un niño la condenación, la salvación, la sustitución, la propiciación, la reconciliación? Y de tal manera de que cuando entiende estas cosas, la persona puede tomar la decisión de creer en Dios. Entonces la Biblia, si hacemos un recorrido sencillo, en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 7 dice que muchos fariseos y saduceos vinieron para ser bautizados. Ahí no habían niños, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. En el Antiguo Testamento se practicaba era la circuncisión. Que ellos quieran tomar la circuncisión y aplicarla con el bautismo, eso es otra cosa, eso allá ellos. Pero tampoco cabe. Porque en el Nuevo Testamento, en la gracia, también hay circuncisión. Pero ya es una circuncisión del corazón. Y el bautismo no tiene nada que ver con la circuncisión del corazón. En el Evangelio de Lucas dice, el capítulo 3, versículo 3, y él por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Mire que Juan predicó bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. En Hechos 19:4 encontramos una cantidad de personas que fueron bautizadas por Juan y que se volvieron a bautizar en el nombre de Jesús. Todos eran personas que entendían el evangelio, entendían de que antes de la cruz había que bautizarse, o en el bautismo de Juan era para creer en el que iba a venir, y ya nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús para creer en el que vino, manifestado en carne. Entonces los niños no se bautizan, eso es una locura.
En Hechos 16:31 no habla de una promesa de salvación para la familia. Ahí no hay una promesa de salvación para la familia. Allí no hay una promesa de salvación automática para la familia cuando uno de los del núcleo familiar se entrega al evangelio y los demás automáticamente quedan salvos. Tampoco hay. Entonces, a los niños deben de crecer en un ambiente cristiano. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, los niños a través de los sentidos adquieren información y procesan la información y ellos van asimilando el mundo exterior y van observando el ambiente, van observando la fe. Hay que irles enseñando versículos que conozcan a Dios, pero cuando ellos ya lleguen a una edad donde el pecado los atrae bastante, donde la concupiscencia se acrementa, se desarrolla, donde el deseo pecaminoso, las obras de la carne se manifiestan, ahí ellos deben de hacer una decisión. Viene a mi memoria, ya para terminar, a Moisés en Hebreos capítulo 11. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Entonces, mientras estén niños, nosotros debemos de darle buen testimonio, darle ejemplo, familiarizarlos con el evangelio. Pero dice la Biblia: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, ya hay una elección, ya él escogió. Entonces podemos observar también que Jesús fue bautizado a los 30 años y que Jesús no fue bautizado cuando bebé, fue circuncidado cumpliendo la ley, cumpliendo la ley. Entonces, en Hechos 16, versículo 31 en adelante, no hay bautismo de niños y tampoco hay promesas de salvación para las familias en este tiempo y tampoco hay salvación automática. La salvación es individual. Así que un abrazo para todos, que el Señor les bendiga grandemente.